Muy buenas noches a todas y todos y bienvenidos a nuestra última sesión de nuestro bootcamp que hemos denominado Análisis Geoespacial e Inteligencia Artificial Generativa para la Gestión de Cuencas. Un gusto saludarles nuevamente, como nuestro público se renueva, comentarles. Mi nombre es Laura Venegas. En CATIE estoy trabajando en la coordinación de la Unidad de Cuenca, Seguridad Hídrica y Suelos y de la División de Investigación para el Desarrollo Verde Inclusivo. Y hoy tengo el honor de moderar una vez más nuestra última sesión. Para comentarles, hoy nos lleva a abordar el tema de fundamentos del uso de inteligencia artificial en análisis hidrológicos y gestión de cuencas. Aquí les menciono con más detalle a nuestro ponente de hoy día. Hoy tenemos a Ney Ríos. Él es especialista en recursos hídricos y modelación hidrológica con más de 20 años de experiencia en América Latina y el Caribe, diría yo, ¿verdad? Actualmente, Ney está cursando el doctorado en Ciencias Aplicadas y una ingeniería en Ciencias de Datos. Obviamente también Ney es graduado del CATIE, de la Maestría de Cuencas igualmente, y a la vez es nuestro coordinador de la maestría, que es justamente la que nos da el marco, ¿verdad?, de las sesiones que hemos tenido en este bootcamp. Em, Hoy día quisiera comentarles muy rápidamente como un insumo para procesos que se vienen y por las dudas que habían de repente en algún momento de entender cómo esta pincelada que estamos dando en el bootcamp se vincula con nuestro ciclo de gestión de cuencas, que es la columna vertebral del pensum de la maestría en manejo y gestión de cuencas. Es un proceso, obviamente, lo que estamos viendo pasa desde arrancar por entender el territorio de gestión que es la cuenca, reconocer, trabajar con un proceso en involucramiento de actores, caracterizar, diagnosticar, ordenar el territorio, ¿verdad? Tener una línea base de indicadores para medir después los avances. Nosotros trabajamos con formular un plan, ¿verdad? Que nos da el trabajo en sí organizado de cuencas, gestionar su implementación, organizar esa implementación, luego dar un seguimiento, ¿verdad? Que implica responder a esos indicadores de línea base también, sistematizar experiencias y comunicar, y apuntamos a que este proceso de manejo y gestión de cuencas se institucionalice, se genere gobernanza y sostenibilidad. Y hay un proceso también que nosotros promovemos mucho, que es escalar las experiencias más allá, ¿verdad? Y hacer un proceso realmente iterativo en ese ciclo. Esa columna vertebral es lo que vemos dentro de la maestría, y solo para mencionarles y contextualizar los tres digamos, momentos que hemos tenido en este bootcamp. El primero, que fue de interpolación espacial y aplicaciones de meteorología e hidrología con Python. El segundo, que hablamos de modelaciones de eventos hidrometeorológicos extremos. Están enmarcados en esas fases en donde empezamos a entender muy bien el territorio, lo caracterizamos y diagnosticamos, nos da insumos para tomar las mejores decisiones, para ordenar y zonificar y también tener esos indicadores clave. La sesión que hoy vamos a tener con el profesor Ney Ríos de Fundamentos del Uso de IA en Análisis Hidrológico y Gestión de Cuencas realmente apunta, y van a ver que da una visión para todo el proceso de gestión de cuencas. Y solo para cerrar y dejarles abierto el interés que vamos a profundizar, ahí ven en la malla curricular que van a encontrar ustedes de cómo los diferentes cursos que vemos, tanto digamos, estructurales como aplicados, nos ayudan a responder a estas diferentes fases del ciclo, y hay un hilo conductor que siempre llevamos. Los cursos que ven también en un colorcito amarillo son cursos que denominamos herramientas, ¿verdad? Que se dan en el último trimestre, y que también hay otros cursos que se van generando en función de las disponibilidad, y eso también es un proceso dinámico de la misma maestría en un ejercicio de renovación. Y por último, decirles que la modalidad bimodal que tiene un semestre en CATE implica dar esos otros cursos que ven ahí. Es un enfoque otra vez de académico, donde vemos un poco más de herramientas de investigación. CATE está ofreciendo esas dos modalidades. Solamente es un pequeño anuncio para decir que estamos planeando una sesión para las personas interesadas en la próxima semana para discutir muchísimo más detalle de esto junto con el profe Ney Ríos. Y sin más, recordarles estos dos puntos que otra vez es parte de la maestría. Tenemos el anuncio de la beca, nuevamente la condición de las sesiones en el bootcamp, la asistencia.
el correo de cuencas de recordatorio, los materiales por entregar y por último, si hay interés, ¿verdad? Habría un proceso de certificación de la escuela de posgrado, reiterar ahí esas condiciones de haber asistido a las 3 sesiones. Y dicho eso, esto ya es para recordar después, voy a pasarle la palabra a nuestro expositor de hoy, el profesor Ney Ríos, para que arranquemos con la última sesión. Muchas gracias, Ney. Adelante. Ok, muchas gracias Laura y buenas tardes, noches a todos. Voy a compartir pantalla para empezar la presentación. Bueno, hoy vamos a abordar un tema muy interesante, ¿no? Casi actual, ¿no? En el sentido de que todo mundo en los últimos tiempos, últimos años o días o semanas, tiene que ver mucho con la inteligencia artificial y ahora estamos enfocándonos a explicar ese tipo de aplicación en análisis hidrológicos y gestión de cuencas. Aquí para un poquito darte la introducción sobre qué entenderíamos por inteligencia artificial generativa, quiero acá ya de cajón arrancar con este tipo de vínculo. Bueno, acá tú puedes ver estos diferentes rostros que puedo acá generar aleatoriamente, ¿cierto? ¿No? Todo ese tipo de rostros que ves ahí son de personas que no existen, ¿no? Como tal. Simplemente que son generados con base en millones de fotografías, ¿cierto? De personas, pero no de gente real. Por ahí va más o menos la parte de inteligencia artificial generativa. Este tipo de... Siempre cuando la tecnología avanza y tiene como hitos muy contrastantes o muy, digamos, determinantes en la historia de la humanidad, hay un tipo de reacción, ¿cierto? Aquí en esta foto es una huelga de profesores de matemática en los años 1988 exactamente, cuando apareció la calculadora, ¿no? Entonces, hay una reacción siempre a retos interesantes y a veces que pensamos que pueden pues, tener un tipo de impacto a nivel como humanidad. Referente a la inteligencia artificial, este es un artículo de este año, ¿cierto? Donde investigadores del MIT concluyeron de que el uso de modelos de lenguaje tipo ChatGPT disminuye la actividad cerebral, ¿no? Ligada al pensamiento crítico y la memoria. Es un artículo que creo que estuvo como muy viral en redes sociales, ¿cierto? Pero el artículo menciona eso, pero no da a entender realmente el protocolo, la metodología, ¿no? De que fue cómo fue llevado el estudio. Justamente este artículo no tuvo una revisión de pares, aunque haya sido del MIT, y también está acá la participación, o sea, la muestra fue muy mínima para dar una conclusión tan severa, ¿no? Tan radical. Pero al final también ellos están un párrafo en el artículo de que el potencial, indicando el potencial que tiene la inteligencia artificial en procesos educativos y de investigación. Pero el punto es de que no caigamos muchas veces como en mensajes muy apocalípticos vinculados a este tema, sino veamos como una oportunidad para crecer y desarrollarnos como humanidad. Bueno, el concepto como tal, ¿no? Inteligencia artificial es la capacidad de la máquina, ¿cierto? Para realizar tareas que normalmente requieren humana. Es como el concepto más llano, más común que podemos tener. Pero si partimos acá del concepto inicial, ¿no? Que fue dado por McCarthy en el 56, miren ustedes, aquí en el 56, McCarthy da un tipo de tesis, ¿no? Dice, en principio, ¿no? Todo aspecto del aprendizaje o de cualquier otra característica de la inteligencia puede describirse con la precisión que una máquina podría simular. Como principio, o lo tenía en la mente, ¿no? En el año 56. Y en el año 2025, Stanford define que es una tecnología fundamental, ¿no? Fundamental. O sea, pasamos de un principio a una idea naciente, insípida, a algo fundamental, ¿no? Parte del desarrollo de la humanidad. Pero si tú piensas de que tal vez que Microsoft Copilot, Google, Gemini, ChatGPT son el concepto de inteligencia artificial, pues ahí hay un error. Te diría así porque justamente el motivo de esta charla es darte a entender qué cosa es realmente la inteligencia artificial más allá de un modelo, ¿no? De un modelo de IA que usamos comúnmente. Para esto, yo aquí hice una pequeña como una línea temporal, ¿no? Vinculada a la historia de la inteligencia artificial a nivel de la historia humana.
Y podemos partir con unos mitos, ¿cierto? Que ahora uno se pone a pensar si serán mitos o no, porque lo que antes parecía un mito o imposible hace 50 años, ahora es una realidad. Pero aquí hay un tipo de mitos, ¿no? A nivel de, pues de historia, ¿no? Acá está la parte del autómata, ¿cierto? De Talos, que era un tipo robot, ¿cierto? Que tenía una vena única, por la cual tenía licor y podía defender una ciudad. También tenemos el mito de Prometeo y Pandora, que justamente cuando Prometeo entrega el fuego a los hombres, Zeus, en castigo, pues envía a Pandora, que también es creada por Hefesto, ¿no? O sea, nos enviaron un tipo de condición. Otro hito importante aquí, sustentados históricamente, ya con Valle, ¿cierto? Donde él, pues, determina o hace un estudio vinculado a la parte de probabilidad condicional, ¿no? Entonces, este tipo de teorema es muy fundamental para la parte de inteligencia artificial generativa. Muy fundamental. Y mira, estamos acá en 1763. Después hay un tipo de eventos ya asociados a la parte programática, desarrollo computacional, ¿cierto? Que va desde Ada Lovelace hasta Alan Turing. En el 56, como mencionamos, nace el término de inteligencia artificial por McCarthy, ¿no? Y después hay otros procesos o hitos en este tipo de desarrollo de cómo la parte programática computacional va entendiendo y va incorporando mucho más lógica, ¿no? En el último trayecto, tal vez, de estas últimas décadas, ¿no? Hubo un periodo que se llamó como el invierno, ¿no? El invierno de la IA. Es cuando hubo tantas fallas en la IA de que realmente la gente perdió el interés y solamente quedó esto a nivel de institutos de investigación y universidades, a ese nivel nada más. Pero ya en el 97, ¿no? Deep Blue de IBM derrota al campeón de ajedrez, ¿no? Kasparov, y comienza un tipo ya de nuevamente de dar un poco más de dinámica al desarrollo de la IA. Pero realmente lo que empieza ese tipo de interacción entre un aspecto computacional y un ser humano como usuario se da en 2011 con Siri, ¿no? Con Siri, porque realmente ahí recién fue la primera interacción humano y instrumento, ¿no? O celular en este caso. En el 2015 nace OpenAI, ¿no? Ya sabemos los fundadores. Y en 2022 el equipo científico de Google, ¿no? Publica un artículo muy famoso que va a ser, creo, un, un referente de la historia acerca de Attention is all you need. Este tipo de artículo, ¿no? Como tal que es realmente el punto de quiebre para que algunos procesos computacionales sean más eficientes, principalmente retención de información y puedan continuar con un proceso lógico, permite de que se venga lo que ya conocemos. Que en el 30 de noviembre de 2022, ¿cierto? Sam Altman justamente lanza pues ChatGPT de manera pública, ¿no? De manera pública y de usuarios comunes, como nosotros podíamos acceder a ese tipo de tecnología y probarla. Y en 2022, ya esto ya fue todo un movimiento que todos conocemos, ¿cierto? Versiones de ChatGPT diferentes, aparecieron otro tipo de empresas, tipo Google, ¿no? Con Lambda, Gemini, Meta con Llama, ¿no? Anthropic con Cloud, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces, ya hay un tipo ya de disputa tecnológica, ¿no? Principalmente en mejorar este tipo de tecnología. En 2025, este año, ya todos están compitiendo por generar la inteligencia artificial general, ¿no? Que es un tipo de inteligencia determinada por su capacidad. Y vamos a ver qué implica una inteligencia artificial general, el AGI que se llama como tal. Aquí en este cuadrito, si podemos ver aquí, ¿no? La parte de clasificación de la IAS por capacidad, lo que estaba anteriormente el AGI. Tenemos la débil o estrecha, la general y la superinteligencia, ¿no? En la primera son los sistemas que actualmente conocemos, que están diseñados para realizar una tarea específica, muy puntual, ¿cierto? Pero sin poseer conciencia, comprensión, ¿no? Ni capacidad para transferir su aprendizaje a otro tipo de máquinas, digamos, ¿no? O plataformas de sistema de inteligencia artificial. La IA general ya es un paso más, ¿no? Ya realmente este tipo de sistemas tiene una capacidad cognitiva equivalente a la humana, ¿no? Son capaces de comprender, aprender y resolver problemas, ¿no? En múltiples dominios, ¿no? Sin que el ser humano las programe, ¿no? Y ya son prácticamente autómatas, ¿no? Como tal. Y la superinteligencia, esto ya está, digamos, ya vinculado ya a algo ya hasta muy, eh, de ciencia ficción, tal vez por ahora, ¿no?
porque realmente es cuando ya realmente la inteligencia artificial ya pasa ya la capacidad humana, ¿no? Referida a inteligencia o capacidad de análisis, ¿no? Y pues es lo que a mucha gente preocupa, ¿no? Como tal. Si pensabas de que la inteligencia artificial general está todavía en camino incipiente, este artículo de junio de este año está indicando que ya los robots tienen sensores a nivel táctil, ¿no? Para simular ese tipo simular y aprender acerca de cómo sentir, ¿no? Como un sentido del tacto, ¿no? A nivel de ese tipo de situación. Entonces, cuando ya tengamos un tipo de IA general avanzada, obviamente esto va a avanzar hacia una IA física. ¿Qué quiere implicar de que esos sistemas de inteligencia artificial están integrados como tal en máquina, ¿no? Entonces son parte como unos robots ya con pensamiento autómata y demás, ¿no? Este tipo de evolución que tenemos aquí está muy vinculado a lo que estamos ahorita como humanidad desarrollando, la parte de revoluciones industriales, ¿no? Nos encontramos en la, ¿no? 4.0 y montándonos sobre la quinta revolución industrial, ¿cierto? Sabemos que la cuarta revolución industrial está vinculada a todo lo que es el Internet de las cosas, sensores remotos y demás, ¿no? Los drones que conocemos. Y ahí la quinta revolución ya está implicado, en teoría, o vinculado a la parte de la inteligencia artificial general. Es por eso que estamos en la cuarta revolución, pero ya tocando la quinta, ¿no? Según los expertos. Y esta es la evidencia de que estamos en la cuarta, ¿no? En la revolución industrial 4.0. Y hay que carros autómatas, tenemos Big Data, tenemos la parte de redes neuronales, ¿cierto? Tenemos la parte de ciberseguridad y sus problemas. Tenemos realidad virtual o aumentada y un montón más de indicadores que ya estamos en este tipo de edad. Obviamente en la parte de medio ambiente, ¿quién no conoce un dron, ¿cierto? ¿Quién no ha instalado o establecido sensores de humedad de suelo, temperatura con señal Bluetooth, ¿no? O transferencia a base de datos o servidores más potentes para recopilar información? O sea, estamos montados sobre la revolución 4.0 y tocándola la 5, ¿cierto? Pero ¿dónde se encuentra la generativa? Está justamente aquí, ¿no? Estamos aquí, en esta parte de aquí estamos, ¿no? ¿Qué es considerada una inteligencia artificial débil o estrecha? Pero si se dan cuenta ustedes acá, la palabra que más se repite y está en rojito, ¿no? Sistemas, son sistemas y sistemas, ¿no? Porque realmente son sistemas. La inteligencia artificial es un sistema, ¿no? No es ChatGPT por sí, o Meta, ¿no? O Alexa, no, es todo un sistema. Ya les explicamos ahorita. Este sistema, ¿cierto? Tiene tres pilares. La arquitectura, las técnicas o qué métodos, ¿no? Qué protocolos estadísticos, matemáticos, ¿cierto? Algoritmos como tal, y los modelos. Son tres componentes que están integrados, se integran y son una parte o denominados como la IA bajo un concepto de sistema. Arquitectura, ¿no? Es realmente ese tipo de estructura organizativa, ¿cierto? Es como lo equivalente al esqueleto o al circuito neuronal del cual se va a cimentar todo los demás procesos o elementos, ¿no? Aquí puede estar una arquitectura basada en redes neuronales, en capas de entrada y salida, o también una infraestructura tecnológica o híbrida, considerando los tres, ¿no? Aquí hay un tipo de ejemplos de arquitectura basada en redes neuronales, ¿cierto? El concepto general como tal, obviamente la red neuronal está inspirada, ¿cierto?, en la parte de una neurona humana, pero ya a nivel programática, ¿cierto?, de matrices y demás capas, tanto superficiales como profundas. Está también la parte de estructura, arquitectura basada en capas de entrada y salida, ¿no? Es como realmente esta inteligencia artificial aprende el mundo real, es decir, percibe la parte externa y va aprendiendo, ¿no? Y produce resultados útiles. Y la técnica, obviamente, se basa en la parte de software y hardware, ¿no? Aquí podemos ver desde los CPUs a los GPU y TPUs hasta la computacional, donde vemos si la colocamos en nubes o contenedores físicos, ¿cierto? O también qué tipo de framework usamos para armar el tipo de concepto de inteligencia artificial, que puede ser como un TensorFlow, un PyTorch o un Keras, ¿cierto? Técnicas. Sobre técnicas, el segundo pilar es lo que realmente conocemos como cómo, qué hace, qué tipo de protocolos, procesos, metodologías, ¿no? Desarrollan dentro de este sistema llamado inteligencia artificial para llevar a cabo sus procesos, ¿no? Y tenemos varias técnicas, ¿no? Hay algorítmicas de desarrollo y basada en ingeniería en ciencia de datos, ¿cierto?
Y cada una de ellas tiene su propio tipo de cualidad. Acá están las algorítmicas, ¿cierto? Son toda la parte de estadística, ¿cierto? Estadística clásica, estadística lineal y estadística avanzada, ¿no? Vinculada a parte de la parte algorítmica. Aparte de los modelos, ¿no? Acá podemos ver diferentes tipos de modelos, ¿no? Que están hechos principalmente para la fase de entrenamiento de ese tipo de procesos de IA. Y la ingeniería de ciencia de datos es todo ese proceso, ¿cierto? Que uno toma insumos, que son oro, que son los datos, ¿cierto? Y hace un protocolo aplicado a las mismas, que va desde limpieza de datos hasta transformación, un tipo de estandarización y después balanceo y después está la parte de entrenamiento, ¿cierto? Entonces, son las técnicas. Hemos visto la parte que son arquitectura y técnicas, ¿no? Como tal. Finalmente vienen ya los modelos, ¿no? El modelo. Y el modelo, justamente, ¿no? Es ese resultado funcional que nosotros conocemos y aplicamos y usamos de la computadora o del celular, ¿no? Aquí tenemos dos tipos de modelos, ¿no? Uno por el propósito y otro por dominio. Por propósito, ¿cierto? Por propósito, o sea, se focalizan, ¿no? Según la función o tarea principal que van a realizar. Y por dominio, agrupan el tipo de datos o se enfocan en qué tipo de problema quieren abordar, ¿no? Como tal. Acá en la parte por propósito tenemos discriminativos y generativos. Y justamente aquí voy a este punto, ¿por qué? Porque aquí está la palabra que nos importa, ¿no? Generativos, como tal. Acá están los modelos discriminativos, ¿no? La parte de probabilidades, obviamente, ¿cierto? Y los modelos generativos, ¿no? Donde ya no solamente explica una variable con respecto a otra, sino también que entiende la variabilidad propia de las variables que explican la segunda variable. Es como casi como un trabalenguas, ¿no? Y aquí está la parte de modelos por dominio, ¿no? Que tenemos desde procesamiento de lenguaje natural, visión por computadora, series temporales, ¿no? O generación creativa. Entonces, la parte que nos importa por el tema que estamos desarrollando ahora es la parte esta, ¿no? De discriminativos y generativos. ¿Cuál es la diferencia y por qué se llama inteligencia artificial generativa? Aquí, una pequeña definición, eh, obviamente estadística, ¿no? Porque en esto se basa, ¿no? El modelo discriminativo, ¿cierto? Es donde, justamente es donde la probabilidad de que como tenga y respecto a X, o sea, como X puede explicar Y, ¿no? Es como una dependencia, ¿cierto? Una dependencia como tal. Pero el generativo realmente es una distribución conjunta de probabilidad, porque tanto se entiende este tipo de interacción entre el X, y también cómo explica Y a X, ¿no? Son como un poco más amplios esta parte. Como tal. Tal vez un ejemplito más adelante acá de este concepto. Por ejemplo, discriminativa. Yo tengo un modelo, ¿cierto? Que quiero que entienda o que aprenda sobre las pinturas de Van Gogh. Acá lo comienzo a entrenar, ¿no? En esta parte de acá, este sí es, el uno representa de que sí son pinturas de Van Gogh y el cero que no lo son, ¿no? Entonces entreno el modelo, hago un entrenamiento y al final este tipo de modelo discriminativo me categoriza, ¿no? Me separa, sí o no, ¿no? Me categoriza como tal, ¿no? Me parece una separación como tal. En cambio, la generativa toma todos los atributos de mi base de datos, tanto el interés, digamos que es el caballo, en este sentido, como los atributos que definen que sea un caballo. Pelo, temperatura, tal vez tamaño, tal vez color y demás, ¿no? O sea, toma ambos, no solamente toma qué me define que sea caballo o no, sino también me toma los atributos como tal. Entonces, ella me genera, con base a este tipo de datos de entrada, posibles tipos de caballos que él puede crear, genera, ¿por qué? Porque su distribución subyacente, es decir, el radio de información de data es mucho más holística. Tal vez aquí este ejemplo es mucho más práctico, ¿no? Esta parte de acá. La discriminativa me podría ayudar a definir qué tipo de razas son estos gatos, ¿no? ¿Cuál es su gato siamés y cuál no? O sea, sí o no, ¿no? Me categoriza, ¿no? Me define como tal. Y una generativa me toma esos atributos tanto que definen como lo que explican de que sea un gato siamés o no lo sea, y me puede crear este tipo de nuevo elemento, ¿sí? De nuevo elemento. Discriminativa y generativa, genera. Esta grafiquita la van a ver siempre ustedes este tipo de conceptos, ¿cierto? Y esta parte que está acá, esta parte de acá está la parte de cómo discrimina, ¿cierto? Cómo separa ese tipo de valores de datos, discrimina, separa, define, categoriza, ¿cierto? Pone etiquetas.
en esta parte, y aquí están los tipos de modelos o metodologías o técnicas que se pueden emplear, y en la parte de generativa, este es el que se ve como un círculo, ¿no? Y su color sería obviamente la distribución subyacente, ¿no? ¿Dónde podría generar cualquier tipo de nuevo elemento? Genera como tal, genera. Entonces, ya resumiendo este tipo de conceptos, ¿no? Que son importantes para entenderlos, porque si usted va a interactuar con la IA generativa, tiene que saber cómo se mueve, cómo actúa, cómo también tiene la lógica ya como tal, ¿no? Entonces, una inteligencia artificial generativa es un conjunto de modelos de aprendizaje automático, tanto de machine learning, obviamente, ¿no? Como deep learning, ¿no? Que tras un proceso de entrenamiento aprenden a distribución subyacente de los datos y son capaces de generar, esto es lo importante, son capaces de generan nueva información. Familias, tenemos generación de texto a texto, ¿cierto? De texto a imagen, texto a audio, texto a fórmulas, texto a código y demás tipos de familias de este tipo de IA generativas. ¿Y por qué nos enfocamos en las generativas? Por lo siguiente. Ustedes pueden ver todo tipo, acá están los modelos, ¿ven? Ahora ya saben qué es un modelo, ¿no? Lo que estamos usando son modelos que se basan en todo un sistema que se llama inteligencia artificial. Todos los modelos más comunes, ¿cierto? Bueno, acá ahora ya Gemini 2.5, ¿cierto? Ya cambió. Eh, son todos los modelos, el 80% son generativos y pocos son discriminativos, ¿no? Son muy puntuales o particulares. Entonces es por eso el interés y el auge de este tipo de tecnología y la utilidad. Vamos a ver más adelante la utilidad, ¿no? Y acá para resumir ya el concepto, ¿no? Como tal, aquí estamos, inteligencia artificial, ¿no? Está aquí, ¿cierto? Se basa en Machine Learning, Deep Learning, y justamente cuando está en la parte de aprendizaje profundo, Deep Learning, es que se activa este proceso de artificial generativa. Aquí está un grafiquito de círculo, ¿no? Y aquí está un grafiquito ya como de bloque, ¿no? Inteligencia artificial como un sistema, ¿no? Proceso de aprendizaje tanto como Machine Learning o Deep Learning, que le permite después genera como tal, puede crear información. ¿Ok? Entonces, si voy a comunicarme con la máquina, ¿cierto? ¿Qué es importante? Saber cómo comunicarme. Pero antes para comunicarse uno con una máquina había como niveles de lenguaje, ¿no? De alto nivel y de bajo nivel. Pero ahora ya, gracias a ese tipo de avances, ¿cierto? Tenemos ya un lenguaje que llamamos o podemos llamar como humano, ¿no? Este tipo de concepto también fue dado por Yen Huang, que es el CEO de NVIDIA, ¿cierto? Que él dijo de que ahora, de repente, hay un lenguaje de programación, un nuevo lenguaje de programación. Este nuevo lenguaje se llama humano. ¿Por qué así? Porque usted puede digitar. Usted digita una instrucción en ChatGPT y le genera. Usted no está digitando código ni haciendo un tipo de estructura similar para que ChatGPT le responda. Usted está digitando, dando un tipo de prompt, ¿cierto? Y el prompt, obviamente, yo a esta parte le metí un poquito acá de cabeza para ver cómo sería realmente un prompt como efectivo, ¿cierto? Y tomé mucha información de gente que ha hecho prompts y han sido muy útiles. Entonces, este tipo de esqueleto, ¿no? El esqueleto de un prompt, ¿no? Para que sea realmente efectivo, por lo menos algunas variables que aplican, ¿no? Y donde realmente es importantísimo, importantísimo, dar un rol, ¿no? Dar un rol. Porque en tanta información que maneja la inteligencia artificial como tal, pues hay que focalizarla. Porque mucha gente, ustedes han escuchado que dicen, no, es que la IA alucina, creo que la IA miente, inventa. Pero la IA, mientras más ambiguo sea tu prompt, la IA tiene más libertad de generar, porque es generativa. Mientras tu prompt sea más estricto, más focalizado, obviamente vas a tener mejor este resultado. O sea, decir que la inteligencia artificial te miente o te da un resultado errado, es porque tú lo permites, ¿no? Como usuario de la misma. Ok, ya en el tema que aterrizando, ¿no? La parte hídrica, ¿cierto? Y aplicado principalmente, y aquí elegí solamente dos campos, ¿no? La parte de análisis hidrológico y la gestión de cuencas, ¿no? Porque esto puede aplicarse en muchas facetas, ¿no? A nivel territorial, bajo un enfoque de cuencas, ¿no? Acá hay un pequeño marco conceptual, ¿cierto? Uno cuando está trabajando a nivel de territorio o a nivel con un enfoque de cuencas, ¿sí? O de paisaje o lo que defina, en este caso estamos abordando la parte de cuencas, ¿cierto? Puede tener información de datos estructurados, ¿cierto?
como series hidrometeorológicas, ¿no? Calidad del agua y demás. O también puede tener datos estructurados, no estructurados, ¿no? Con informes, encuestas, testimonios o demás. Esto puede pasar por un proceso, ¿no? De, de híbrido o solamente de ya como tal, ¿no? Y después ya este tipo de procesos nos puede dar ya datos ya estructurados, generar escenarios, entender comportamientos, definir patrones, ¿cierto? Y con base en ellos son insumos para un tipo ya de priorizar intervenciones, ¿cierto? O determinar una narrativa para la intervención. Y finalmente este tipo de información se puede visualizar, ¿no? En dashboard, ¿no? Inteligentes o, o manuales como tal, o chatbot, ¿no? De hecho, hoy día vamos a hacer un chatbot de manera muy rápida, ¿no? Para que ustedes sepan hacer que eso es realmente muy fácil. Ok. Pero aquí estamos ahora con el enfoque de cuenca, ¿cierto? Entonces, para estar un poquito en sintonía, tengo que darles el concepto de cuenca, ¿no? Entonces, el concepto que más me gusta es este, ¿no? Que una cuenca es una unidad geográfica natural, ¿no? Cuyos límites físicos son definidos por la divisoria superficial de las aguas, también conocidas como parteaguas, y la cual define un comportamiento hidrológico que van hacia un punto común. Este punto final o común puede ser otro río, el mar, un lago, ¿no? O una parte específica, ¿cierto? Y por lo tanto, ese tipo de comportamiento espacial respeta un comportamiento altitudinal, topográfico, ¿no? Porque estas aguas se mueven de un punto más alto al punto más bajo. Ese es el concepto de cuenca. Entonces, cuando hablamos de un enfoque de cuencas, ¿no? Porque estamos en la parte de cuencas, cuando hablamos de un enfoque de cuencas hay tres tipos de mensajes. Primero, que el agua es el componente o elemento integrador del territorio. El agua integra el territorio. El agua integra el territorio. Dos, existe una interconexión, ¿cierto?, entre la parte alta, media y baja de la cuenca y viceversa, ¿no? Hay interacción entre las partes de la cuenca. Y tres, en proceso de planificación, así tengamos un objetivo común en una cuenca, la intervención es diferenciada. ¿Y cómo es esto? Por ejemplo, si yo tengo mi cuenca que la considero degradada, ¿cierto? Mi cuenca que va de las montañas hasta el mar, está en una situación degradada, mi objetivo es restaurarla, mi objetivo o mi meta. Pero mi intervención de restauración tiene que ser diferenciada. Va a ser diferente a la parte de recarga, diferente a la parte de productiva y diferente a la parte de manglar. O sea, sigo el mismo meta objetivo, pero mi intervención es diferenciada por las condiciones topográficas y socioeconómicas de la cuenca. Ok. Cuando hablamos de la parte de análisis hidrológicos ya vinculados a la parte de inteligencia artificial generativa, ya hay experiencias muy válidas, ¿cierto? Muy válidas y sólidas. Y aquí les pongo unos casos que ustedes pueden repasar después, ¿no? Eh, en esta última publicación de este año 2025, ¿no? Application of AI for Water Management, ¿no? Aquí está la cita abajo y el vínculo, ¿no? Donde están abordando muchos tipos ya, la gente en Holanda, ¿no? Y Europa, muchos tipos ya de procesos como introinformática, ¿cierto? Y también programación asociada a la parte de IA. Ayer Vitali mencionaba un poco estos aspectos, ¿no? Y también Norman incluyó algunas líneas al respecto. Hay modelos que van desde de ver generar precipitación sintética, ¿cierto? O ver también la parte de comportamiento de caudales, o ver también reportes técnicos con base a información recopilada en campo, ¿cierto? También chatbots, ¿no? Realmente para asistir, ¿no? Como para una ayuda, un soporte o dar información. Y también hay un tipo ya de combinaciones donde realmente la IA da como sugerencias para control de caudales, para manejo de riesgo, ¿no? Ante eventos extremos, o también para justamente en la parte de investigación, te sugiere metodologías para que tú puedas desarrollar un trabajo de investigación apropiado, ¿no? Aquí hay un pequeño ejercicio que les preparé, ¿no? Para que vean ustedes la capacidad que tiene la IA generativa. Entonces, en este caso, yo tengo, digamos, 7 cuencas, ¿no? Tengo 7 cuencas y cada cuenca tiene estos parámetros morfométricos, ¿cierto? Estos parámetros morfométricos acá. Tiene también cobertura, ¿cierto? Cobertura diferente, ¿no? Y tiene medios de vida diferentes, ¿no? Entonces, yo puedo aplicar la inteligencia artificial para que él me ayude a definir una tipología. O sea, tipologías son el tipo de categorización o etiqueta que puedo dar a una cuenca en este caso por características propias, ¿no? Que están vinculadas a este tipo de variables. ¿Ok? Y obviamente yo para que haga esto con ella tengo que saber qué le pregunto y cómo le pregunto. En este caso, les comparto con material que les va a ser compartido a ustedes después, ¿no? Sobre el prompt, ¿cierto?
Entonces, y usted también doy el prompt ahí justamente, ¿y qué le digo? De arranque. Asume el rol de, ¿no? Es lo importante. Siempre tiene que poner ese tipo de sentencia, ¿no? En este caso yo le digo, asume el rol de experto senior en modelación hidrológica, manejo de cuencas y programación. Y aquí abajo, entre comillas, le doy lo que yo quiero realmente, ¿no? Que me determine la tipología, ¿no? De siete cuencas con variables indicadas, morfométricas, cobertura y medio de vida, ¿no? Que realice un análisis de componentes principales para siete cuencas y me dé los resultados y me muestre gráficos y tablas, ¿no? ¿Ok? Y también le pido incluso, al final, dame una interpretación integral de los resultados. O sea, cómo él está viendo patrones de comportamiento en la cuenca. Entonces, vamos a hacer esto acá, una pequeña demostración. Déjenme que cargue acá. De hecho, cuando yo genero el código, la IA me pone acá, ¿no? Fuente, autor, te pone quien está trabajando con ella y te pone más la asistencia de la IA, ¿no? Y hasta que reconoce ese tipo de interacción. Aquí lo importante es la interacción. Un ratito acá voy a colocar acá abrir ChatGPT, obviamente, ¿no? Y lo quitamos de aquí. Inicio sesión. Obviamente, tiene que tener pues la silla pagada, ¿no? Obviamente, para que no sea quien juega todo. Para estos procesos hay que pagar, hay que invertir, o sea, y son $20 mensuales, ¿no? Creo que es lo mismo que cuesta Netflix o HBO o Disney, ¿no? Entonces, aquí voy a copiar acá yo el prompt. ¿Se acuerdan el prompt que estaba ahí? Lo voy a copiar y voy acá, ¿no? Pego el prompt. Ahí está, ¿no? El prompt que les indiqué. De hecho, acabo de separarlo para que vean cómo está, ¿no? A ver, voy. Así. Entonces él automáticamente me lee. Ese es lo que llama este CEO de NVIDIA como lenguaje humano, ¿no? Él ya está leyendo lo que yo realmente yo estoy pidiendo, solicitando como tal, ¿no? Me va generando todo, ¿no? Me va indicando, ¿no? Ok, ajá, interesante. Ahora me dice que yo le suba mi información, o sea, de mi cuenca, la biofísica, ¿sí? Tengo mi información de las siete cuencas, ¿no? Aquí agrego archivos. Internet artificial, ¿no? Aquí está mi información, ¿cierto? Quiero recuperar las siete cuencas. Ahí está. Y él empieza a leer la información que le diste y empieza ya a analizar. Ya toda la parte ya analítica a nivel de sus componentes del sistema, ¿no? Ustedes vieron todo lo que tiene el sistema, ¿no? Es un sistema como tal. Y él ya está comenzando a trabajar, ¿no? Va trabajando y va trabajando. Y no es que tú aceptes completamente lo que te diga ella, tienes como que interactuar, ¿no? Si en algún momento ves un tipo de comportamiento, pues preguntas, ¿no? Vuelves a preguntar y vuelves, o si, digamos, te da este código de acá, ¿no? Este código de acá, que lo da creo que en Python, ¿cierto? No, aquí está. Sí. Está en Python, tú quieres en R, pues lo pides y te lo da en R. O si tú y lo corres y lo vas verificando, la cosa es que tienes que interactuar. Recuerda que es una herramienta, es importante que tengamos en cuenta. La IA es una herramienta, no es que la que te va a hacer el trabajo, ¿no? Sino para qué, todavía, ¿no? Entonces hay que interactuar mucho con ella, ¿no? Aquí están todos los componentes, ¿no? Ya me hizo el análisis, ¿no? Me va explicando, ¿no? Cómo se comportó la parte del PCA, ¿no? Los componentes principales, me da el bitplot, me explica todos los gráficos, ¿no? El dendrograma, ¿cierto? El biplot, ¿no? Y varianza por componente principal, y me da definido, ¿no? Ahí está, ¿cierto? Y mi conclusión como tal, ¿eh? Morfometría, variables y conclusión de todo el análisis que hizo, ¿no? Ahí está. Entonces ya automáticamente, ¿cuánto tiempo demoramos en esto? Pues muy poco, ¿no? Creo que ni un minuto, más uno demora mucho más en la parte de estructurar bien el producto como tal. Yo ese tipo de ejercicio lo pedí y lo llevé a R, ¿no? A R. Y aquí está R, yo pedí el código, aquí está, ¿no? El código yo lo pedí en R, me lo dio, simplemente cuando uno le pide un código, déjeme que le muestre acá, simplemente lo puede pedir puedes pedir acá, ¿no? Dame en R, ¿no? Dame el código en R, ahí está. Y te va a dar el código en R, ¿no? Paso a paso. Y si tú en una parte, no entiendes una parte del código, puedes pedirle que te explique el código paso a paso y te va a comenzar a explicar paso por paso el código. Incluso te puede dar un tipo de sustento bibliográfico, ¿no? Este código está ahí, ¿ves? Porque me va explicando, ¿no? ¿Qué va haciendo? Y entonces lo que hice fue yo armé mi código y lo mejoré, porque no es de que yo acepte lo que la IA me dice, ¿no? Uno tiene que mejorar e interactuar, ¿no? Aquí tengo mi código, ¿cierto?
Aquí está, y la ve, acá he hecho varias versiones, acá la que me quedó mejor es esta de acá, la versión final 2. Y aquí está mi código, ¿no? Y acá yo, de hecho, incluí una parte para que no solamente me tome los datos de mi cuenca, sino que también pueda él crearla, ¿no? Crearla. Si yo le pongo acá true, en vez de false, de uso sintético, él me genera, él me crea, él inventa la información. Pero cuando yo le pongo acá false, él va a tomar en cuenta mi información y mi data. Ahí está, ¿no? Este código está ahí. Aquí está mi archivo, ¿no? Mi Excel o mi CSV. ¿Y qué hago acá? Corro mi código. Está en mi código, ¿no? ¿Cierto? Y ya tengo completamente listo, ¿cierto? Está ahí. Entonces ya puedo realmente ir como que interactuando como tal con la inteligencia artificial y viendo realmente qué resultados tengo. En este caso, que les comparto los resultados, ¿cierto? De lo que estaba haciendo. Y ya uno ya podía ver los resultados asociados ya a las salidas, ¿no? En R, como tal. Ver las tipologías, ver la parte de gráficas y ya ir armando su análisis, y en este caso, para hacer una tipología de cuentas, ¿no? Una tipología de cuentas. Ok. Aquí otro ejemplo, ¿no? Un poquito más complejo, ¿cierto? Donde acá yo uso la inteligencia artificial para gestión de una planificación de manejo de embalses, ¿no? Tengo precipitación. Esto como que, primero corrí mi modelo hidrológico, ok, tengo mi modelo, pero ahora quiero ver con la parte de variabilidad climática asociada al niño o al fenómeno ENSO, ¿no? ENOS como tal, ¿no? Entonces, yo puedo aplicar acá un mi dato, ¿cierto? Por día, precipitación, los caudales, este índice de presencia de niño o no niño, ¿cierto? Y pedirle que me analice como tal, pedirle, ¿cierto? Y pues obviamente lo va a hacer, lo va a hacer. En este caso yo le pedí que lo haga en Colab. Acá lo voy a mostrar acá en Colab. Un ratito, pero más o menos estos, la parte de los resultados son estos, ¿no? Él me va a indicar lo siguiente. Ahí me da el código, me da la salida, ¿cierto? Del comportamiento, de caudales, por cada escenario, ¿no? Con niña, neutral y bajo un fenómeno del niño, ¿cierto? Y acá también me va indicando almacenamiento, ¿no? Por cada escenario en la parte de los embalses, ¿no? Probabilidad de llenado o también probabilidad de déficit, ¿no? Y de hecho, a la misma IA me da este tipo de sugerencia, ¿no? De acuerdo a ese comportamiento, de acuerdo a ese comportamiento, ¿qué tipo de condición tengo yo? ¿Qué podría hacer, no? Aquí me da el tipo de condición, ¿no? Aquí, y después me dice, ¿qué podría hacer, no? En esta última parte, priorizar usos esenciales y caudal ecológico mínimo, ¿no? O sea, aparte de eso, como define patrones, reconoce procedimientos, pues me da ese tipo de situación. Si quieren verlo acá en Colab, tengo ese tipo de ejercicio para que lo vean, que es muy viable y rápido. Acá Colab. Colab es un sitio gratuito, ¿no? O sea, que da Google, ¿cierto? Con todos sus servidores, ¿no? Y CPUs. Y es un tipo de hojas tipo Jupyter, ¿no? Aquí está el ejercicio, ¿eh? Este es el ejercicio. Y él va a cargar de todo lo que hice, ¿no? Y todo lo que les mostré justamente ya está acá. Y uno puede elegir con qué plataforma trabajar, ¿no? Si trabaja con R, con Python, con Colab, o trabaja en otro tipo de plataforma, ¿no? Ahí está. Y es lo que está justamente ahí indicado en las diapositivas, ¿no? Diapositivas. Esto realmente es muy útil, ¿verdad? Esto es muy útil porque esto antes uno lo hacía como un tipo de trabajo, ¿no? 3, 4, 6 meses. Ahora esto puede hacerse de manera mucho más rápida, ¿no? ¿Ok? Ahí están las gráficas y demás. Ok. Vamos acá. Acá estamos sacando. Y la última parte, la parte que también quería mostrarles, ¿no? De esta utilidad que es muy, muy bonita. Ajá, un ratito acá me queda en esta parte. Ujú. Ya voy. Ok. Ujú. Los ejemplos 1 y 2, que todo este material va a estar con ustedes, ¿cierto? Y el último, yo les hago una pregunta y tal vez respóndanse, ¿no? ¿Cuántas veces ustedes han hecho un proyecto o un plan de manejo y nunca ha sido conocido por la comunidad, ¿no? O sea, se han hecho muchos esfuerzos de inversión, sean proyectos, sean documentos de planificación territorial, o sea, cualquier documento técnico, cualquiera que sea, ¿no? Y siempre ha quedado como engavetado, ¿cierto? Engavetado ahí, solamente disponible para un tipo de público o para los evaluadores, ¿no?
Entonces te quiero comunicar en esta parte de que la inteligencia artificial generativa permite democratizar la información. Democratizar la información. Y como estamos en la parte de Cuenca, ¿cierto? Aquí voy a citar acá a la colega a la doctora Laura Venegas, ¿no? Ella comentaba que 50% de los planes que ella en su estudio evaluó, que fueron más de 3.000, ¿cierto? Solamente 50% incidieron, ¿cierto?, en la planificación territorial del municipio, ¿no? Yo agregué esta partecita final, ¿no? Y es posible que más del 50% nunca haya sido sociabilizado o leído o entregado, ¿no? Entonces, podemos usar la IA no solamente para conversar con ChatGPT o preguntarle tipo Google, sino para crear agentes personalizados, ¿no? O sea, lo que se llama GPTs, ¿no? O GPTs, ¿no? Realmente. Y eso vamos a hacer, vamos a crear un agente personalizado. Un agente personalizado es aquella IA que trabaja de manera autónoma, ¿cierto? Y te responde preguntas. Es como un ChatGPT, pero para un tema que tú quieras específicamente, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero compartir mi proyecto de cacao, yo agrego todo mi documento ahí y ya y queda configurado de tal manera de que el usuario ya comienza como que a dialogar con ella y la IA le responde todo referente a ese proyecto. Aquí vamos a hacer ese tipo de ejercicio juntos para que vean que es realmente fácil y muy útil. ¿Mm? Ok, hagamos el ejercicio acá. Nuevamente aquí y aquí el prompt es muy clave también. Siempre el prompt es muy clave. Voy aquí, cierro acá colado. Y aquí en ChatGPT, ¿no? En ChatGPT hay una sección que se llama GPTs. Aquí viene esta parte GPTs. Uno ingresa ahí porque va a crear un GPT o un asesor, ¿no? Virtual. O sí, un asesor, un chatbot como tal. Vamos aquí. Y aquí dale este tipo de... Hay muchos ejemplos de ello. O sea, esto está que se dispara, pero eh, potencialmente, ¿no? Exponencialmente, porque realmente esto está creciendo, pero a pasos de gigante. Entonces aquí hay un montón de ejemplos, ¿no? Como para tomar como plantillas. O también yo puedo acá crear mi propio ChatGPT, y aquí está mi ChatGPT, ¿no? Hago un clic aquí y voy acá a crear uno nuevo. Acá he hecho unas pruebas, ¿cierto? Para ver cómo funciona y ha funcionado muy bien. Entonces ahora quiero mostrarles cómo funciona esto y voy a compartir el vínculo de esto que vamos a crear para que ustedes hagan la consulta como tipo un ChatGPT personalizado. Acá puedo crear un ChatGPT, un GPT, ¿no? Y me pide algún tipo de datos, ¿no? Me dice nombre. Yo lo que voy a hacer es que tengo un plan de manejo de la cuenca del río Chiriquí Viejo, en Panamá, y voy a colocarlo en este tipo de ChatGPT personalizado para que cualquier persona que tenga acceso a este tipo de vínculos pueda hacer cualquier consulta que quiera, sea económica, de proyecto, de diagnóstico, de línea base, de indicadores, sobre ese documento, ¿no? Entonces, usted puede compartir ese vínculo por WhatsApp y todo el mundo puede hacer la consulta que quiera. Vamos a colocar un nombre aquí. El nombre va a ser acá, aquí tengo todo esto preparado. Este material por aquellos sí se los hago llegar para que tengan, para que sigan el ejercicio. Acá dice que máximo 50 palabras, ¿no? Acá tal vez, ¿no? Aquí quita esto. Aquí estoy acá. Y coloco acá aparte, pues, mi nombre como tal, y aquí abajo coloco quién es, ¿no? ¿Qué cosa es? Descripción. Que voy a colocar que este es un asistente virtual, ¿cierto? Para la cuenca del río Chiriquí, Juan Panamá. Las instrucciones es el prompt. El prompt, lo que les comenté, esa forma de interactuar con la máquina, ¿cierto? Es el prompt. Y aquí voy a pegar el prompt. Este prompt también lo voy a compartir porque mi esfuerzo quiero que lo usen, porque realmente me costó un poquito elaborarlo, pero es muy útil, ¿no? Y ustedes pueden acondicionarlo a cualquier tipo de contexto. Pego el prompt ahí, ¿cierto? Es el prompt. Ahí le estoy diciendo, ¿qué estoy diciendo con el prompt? De que entonces se llama Ríos, ¿no? Ríos, agente ya de Kate, ¿no? Que es un asistente virtual, ¿cierto? Y aquí le doy como unas instrucciones, ¿no? A él, ¿no? Eres un asistente virtual, líder mundial en atención al cliente, para técnicos, políticos y pobladores, ¿no? Interesados, atiende de manera profesional, amable, etc, 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 ¿no? Y así vamos. Y aquí más abajito, son como frases para iniciar la conversación. Es como esos pequeños cuadritos que aparecen acá para que uno haga un clic y aparezca información de inmediato. Entonces aquí yo puedo colocar acá un primer cuadrito de diálogo, colocar acá el resumen del plan de manejo, ¿no? Dame un resumen, 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 uy, teclado, resumen, el plan de manejo. Bueno,
Manejo. Ahí. ¿Y ven cómo acá apareció acá? Este cuadrito. Aquí puedo colocar otro para que me dé respuestas como inmediatas. Pues acá, programa, ¿no? Programas. Ahí va apareciendo. Acá, proyectos. Y aquí puedo colocar, no sé, lo que se me ocurra, ¿no? Acá tal vez este presupuesto, ¿no? Presupuesto, presupuesto. Ahí tengo, presupuesto. Acá son los cuadritos que veo acá de acceso rápido, ¿cierto? A este tipo de agente, ¿no? Voy más abajito y aquí cargo mi archivo. O sea, cargo el archivo del cual él va a tomar en cuenta para responder o interactuar con el usuario. Y aquí mi archivo, obviamente, es el plan de manejo, ¿cierto? Aquí, plan de manejo, ¿cierto? Y aquí está. Cargo mi archivo, está cargando, ¿cierto? Ya cargó. Aquí lo que hago simplemente es escoger el modelo, lo dejo genérico porque para que lo emplee incluso gente que no tiene ChatGPT con licencia, ¿no? O pagada. Y aquí habilito esa parte acá del código, por aquello de que se les ocurra hacer código, ¿no? Y lo que me falta acá es como la imagen, ¿no? La imagen. Entonces aquí le pido que me cree un tipo de figurita. Puedo yo agregar una figura que tenga, no sé, de quien quiera, o pedir también que me genere la IA con base al contenido, ¿cierto? Para cargar fotografías acá, o imagen, y para que me genere la propia ella, esta de acá. Pido que me genere para ver si me gusta, o si no voy iterando para que ver con cuál me queda. Que me genera una figurita aleatoria, ¿no? Con base al contexto que le di. Entonces, una vez esto listo ya, vamos acá a crear. Se crea, ¿no? Y aquí digo el acceso, solo con invitación, y digo acá, con cualquiera que tenga el enlace, ¿no? Aquí está, ¿no? Cualquiera que tenga un enlace, el vínculo que se genera, pues excelente, ¿no? Y aquí actualizar, actualizar. Este enlace que va a generar en estos momentos, yo se lo voy a compartir por el chat, ¿no? Y ustedes van a interactuar. Obviamente tienen que tener ChatGPT abierto o crear una cuenta gratuita, ¿no? Para ChatGPT. Copio el enlace. De hecho, acá se lo voy a compartir acá en el chat un ratito. Aquí. Para que ustedes puedan ya interactuar, preguntarle todo lo que quieran sobre este plan de manejo, ¿no? Y de hecho, si ustedes están en si ustedes están en una comunidad, ¿no? De la cuenca del río Chiriquí Viejo, puede preguntarle, ¿no? O sea, en mi comunidad, no sé, se me ocurre, si estoy en la comunidad, vivo en la comunidad de David, ¿qué proyectos hay referente a mi cuenca, ¿no? Y tiene que responderte. Y así van a ver ustedes, ¿no? Con el nuevo vínculo que les di, ¿no? Lo que está acá. Pero un resumen, ¿no? Me da un resumen como tal, ¿no? Y él va a actuar, obviamente, con base al prompt que yo le entregué, ¿cierto? Ahí está. Me da resumen y demás. Y puedo interactuar, puedo preguntarle acá qué proyectos, ¿no? ¿Qué proyectos en la comunidad de David? Vinculados a la comunidad de David. David, que es un pueblo que está ahí en la cuenca, ¿no? De hecho, son preguntas ya que él va a manejar y responder como debe ser, ¿no? Entonces te dando los proyectos, te puede dar los presupuestos, ¿no? O te puede dar el diagnóstico, porque el plan de manejo tiene el diagnóstico también incorporado. Y así usted va interactuando con este tipo de documento, ¿no? De manera muy dinámica. Bien. Ok. Entonces, ya para cerrar la presentación, eh, pues a la fecha hay más de entre 3.000 a 5.000, ¿cierto? Herramientas con IA, ¿cierto? De las cuales solamente entre 40 y 100 son las más dominantes, ¿cierto? Las que conocemos como más relevantes, ¿cierto? Aquí puse una lista de ya para manejo de cuencas, ¿no? Sus enlaces que te pueden utilizar son como herramientas de ya, ¿cierto? Categoría y demás, tanto para manejo de cuencas, tanto para investigación, aquellos que están haciendo estudios, tal vez de maestría, doctorales, ¿cierto? O de la universidad, pueden emplear este tipo de información. Perplexity es muy bueno, con notebooks, KLM es buenísimo también, o Gemini 2.5 son, pero realmente fenomenales para la parte de investigación.
También para uso empresarial hay muchas, ¿cierto? Y demás. Entonces, eso es lo que te quería mostrar hoy día con base a este tipo de herramienta. Obviamente, para usarla de mejor manera hay que tener un conocimiento, ¿cierto? Previo de un tema como tal, para poder usarla de una manera mucho más eficiente y proactiva. Eso sería mi presentación y muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Ney, por la presentación. Realmente un tema, como bien decías, súper actual y importante y realmente decir, ¿verdad? Que somos mucho más potentes, como decía Ney, cuando hacemos el trabajo, la persona y el asistente ya. Eso está comprobado. Y solo para agregar un detalle, ¿verdad? Básicamente, al ser información generada, ¿verdad? Y ya generativa no hay manera de comprobar realmente, es algo totalmente nuevo, como dicen, estamos generando algo nuevo, información nueva. Entonces, voy a pasar a las preguntas, Ney, para ir, digamos, recabando algunas dudas que salieron. La primera nos pregunta, ¿cómo evitas la limitación fundamental que la representación numeral en la IA generativa se representa como tokens en un espacio vectorial y no como números reales? No sé si eso ya es una cosa muy por dentro de, pero adelante, Ney. No, no, sí, es que, de hecho, realmente son vectores, ¿no? La parte de tokens como tal. Pero esos tokens son multidimensionales. No es un solo vector, digamos, unidimensional, sino que son vectores multidimensionales, que no solamente están en X y Z, sino que en N tipo de dimensiones. Y eso no se puede evitar, antes de eso es un tipo de requisito o parametrización de la IA para que realmente funcione bien. Mientras más sea su universo, ¿no? De tokens, digamos, será mucho más eficiente, ¿no? De hecho, ahora hasta el momento creo los parámetros de IA, de ChatGPT como tal, son como creo 2 billones de parámetros, ¿no? Creo que Gemini 2.5 tiene 3 y así va, ¿no? Como tal. Y Pero a veces uno justamente, se, sí, es la no, sí, capacidad, ¿no? Mientras más tenga, o sea, el universo es por eso es que está interesante focalizarlo. Si uno hace la pregunta sin colocarle, asume el rol de tener un universo de opciones para responder, ¿no? exacto. Y va a agregar una cosa que uno a veces se siente culpable, por eso la importancia de precisar, como dice Ney, porque para generar esto es el todo. Otra vez metemos un gasto enorme de Sí, energía, así que en el mundo, así que seamos precisos, ¿verdad? Entre paréntesis. Otra sí. pregunta. Interesante prompt, dice. Si mi pregunta es si podemos llegar a utilizar ChatGPT como herramienta open source actualmente casi se libera. Dice, ¿será posible acceder sin pago como una calculadora herramienta? Bueno, eso ya es, no sé qué opinión tienes, Ney, en general de eso, ¿verdad? Aunque lo que mostraste, ese detallito sí democratiza un poco, pero O bueno, sea, hay un acceso que es gratuito, ¿no? Pero ya si tú quieres una más potencia, más, más blend y más la parte de más fortaleza del ChatGPT o otro tipo de acciones, ok. Esto es como ejemplo de, yo quiero comprarme un carro, ¿cierto? Tengo ahí Mercedes, BMW, Toyota, Mazda, todo. O sea, tengo que ver para qué quiero el carro, ¿no? ¿Qué tipo de transporte quiero y cuánto tengo para pagar? ¿Cierto? Entonces yo quiero movilizarme de mi casa al trabajo, pues al pique compro una bicicleta y gasto menos. O no voy a comprarme un Mercedes para simplemente eso, simplemente hay que definir bien para el objetivo del uso de la IA. Y eso tiene un costo. Esta IA básica son $20, pero hay IAs que cuestan entre 300 a 500 euros, ¿no? Mensual, de acuerdo a la capacidad o facilidad que te proporciona. exacto. Ney, otra pregunta dice, ¿existe mucha diferencia entre la precisión de procesamiento de datos para la versión de pago y la versión gratuita, ChatGPT? Sobre todo teniendo en cuenta que la IA debe Mm, utilizar lenguaje Python, R, lo cual puede representar una tarea más compleja. mm. Entonces te pregunta si hay diferencia en la precisión de procesamiento de datos. Realmente como precisión, no es así. La palabra precisión no es simplemente qué tan yo sea exacto con mi prompt, ¿verdad? Yo puedo compensar de que no tengo una buena licencia, pero puedo usar el ChatGPT básico, ¿cierto? El 4.0 creo que es, ¿no? Ese modelo, pero siendo con mi prompt más exacto. Entonces, si hago un prompt más exacto, más ajustado a lo que quiero, el código que estoy pidiendo me sale más ajustado. Ok. Luego hay una pregunta, ¿qué criterios básicos consideraría a la hora de evaluar los resultados obtenidos con el uso de estas herramientas? Esto con el fin de evitar decisiones que pueden volverse mecánicas a la hora de caracterizar cuencas. Sí, es que es como digo, es una herramienta, que te va a complementar lo que hace como profesional, ¿cierto? Por eso acá puse esta primera frasecita, así es la que es mía,
como que la inteligencia artificial, la combinación perfecta, ¿no? Sería IA más conocimiento y experiencia, ¿no? O sea, acá no quieres programar, simplemente vas chequeando tú paso a paso qué va haciendo la IA y vas como que mejorando tu desempeño profesional, ¿no? Y esta acá el segundo ya es de los muchos expertos que a nivel mundial indican, ¿no? De la que la inteligencia artificial no te quitará el trabajo, pero sí lo hará una persona que lo sepa utilizar, ¿no? Eso es justamente eso. Excelente. Otra pregunta aquí, un poco más general, dice, ¿cómo se integran los sistemas de información geográfica SIC con la inteligencia artificial para mejorar la gestión sostenible de Cuenca? Un poco el objeto, ¿verdad? Pero Sí, resúmelo de vuelta, Ney, tal vez más. pero se integran fenomenalmente. Aquí tengo, acá que lo pasé muy rápido, pero acá en este grafiquito que le va a quedar acá a ustedes, aquí está, ciencia de datos, donde está Cuencas, aquí está investigación. Aquí está Cuenca, ¿no? Aquí está, ¿no? Categoría, modelación biológica y hidráulica, todas las herramientas, ¿no? Todo está con IA ahora, todos son machine learning, redes neuronales, ¿cierto? Y demás, ¿no? Y aquí están los enlaces como. O sea, ya está. No es que se va a integrar, ya está siendo integrado, ¿no? Antes nos toca actualizarlo de manera muy rápida, eso sí. Están todos los tipos de opciones que tienes acá, un abanico de opciones, ¿cierto? Para la parte de SIG. Ahora el mismo QGIS ya tiene la parte de un insumo para allá, ¿no? Una parte componente de IA. También hay una pregunta de si has validado la IA con algún trabajo ya realizado y ver qué nivel de satisfacción has tenido. Sí, sí, hace poco hicimos un diagnóstico, una modelación para una cuenca en Ecuador, ¿cierto? Y usé la IA para hacer microclimas, o sea, definir los parámetros que definen un microclima y coloqué estadísticas de esos parámetros, ¿cierto? Y comencé a validar con datos reales, ¿no? Y vinculados obviamente con gradiente altitudinal y permitió, creo que sí es muy, muy acertada. Mucho depende de qué tú realmente quieres lograr, mucho depende ese tipo de objetivo que te planteas y cómo tú entiendes el fenómeno. Porque si no lo entiendes, obviamente te puede estar dando una explicación que tú no puedas sustentar, ¿no? Pero si entiendes el fenómeno, simplemente aplicas tu entendimiento a ese tipo de uso de la IA como una herramienta profesional. Y eso nos lleva a esta última pregunta que llegó, acaba de entrar. Justamente, ¿qué tanto considera usted que es el impacto de la calidad de la información de entrada, como datos climáticos, topográficos, uso de suelo, en los resultados de los modelos hidrológicos basados en la inteligencia artificial? Sabemos que es una herramienta de apoyo, pero ¿consideras que en caso de no contar con la información del país o de la cuenca, ¿verdad? Específica, podemos usar esa información de la IA? Está alineado con lo que acabas de decir, ¿verdad? Sí, que son procesos mixtos. Por ejemplo, uno puede usar la parte de inteligencia artificial para tomar datos de satélite, ¿cierto? Que son muy sólidos y aplicarlos a probabilidades de ocurrencia de un fenómeno a nivel de cuenca. Pero sí, no es que solamente tú tomes datos que genera la IA. Y la IA te permite entender patrones, ¿cierto? Y dar escenarios. Pero también es un tipo de proceso híbrido porque tú también tomas datos ya, data sólida, ¿no? Dura como tal. No solamente es como generar. Son procesos muy paralelos y combinados. Se llaman Y híbridos, ¿no? Y una última que definitivamente es inevitable, Ney, ¿verdad? Mm, mm, Y es la cuestión de las discusiones éticas respecto al uso de la IA para investigaciones, como las de los ejemplos, ¿verdad? Y cuando se genera información como artículos científicos, sí. informes, planes de manejo, etcétera, se debe citar, referenciar o dar algún tipo de crédito a la IA utilizada. Sí, siempre, siempre. O sea, ahora no es que te prohíban, está permitido siempre y cuando la expreses, ¿cierto? La expreses como tal. La ética es muy importante porque al final, o sea, nadie va a poder controlar o decirte esto lo hiciste como ya o lo hiciste tú solo. Es mucho parte del profesional, ¿no? La ética propia como persona. Pero sí siempre es ideal citarlo. Por ejemplo, acá si tuviste acá en el código que él generó o no generó, yo lo coloqué automáticamente así, ¿no? ¿Para qué? Para que se den cuenta que obviamente ese código no solamente lo hice yo, sino que hubo un soporte, ¿cierto? En el proceso de ya. Uy, disculpa, me pasé. Aquí en esta parte, por eso lo coloqué como ejemplo. Aquí está. Aquí está, ¿no? Esta parte del código, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Ves acá? Yo estoy viendo un tipo de ejercicio de tipología, ¿cierto? Tipologías, ¿no? Y acá está la parte de, ¿no? Autor, X persona más asistencia de ella, ¿no? Es permitido ese tipo de proceso. De hecho, hay que sacarle jugo porque la data que maneja la IA no es data inventada, se soporta en datos reales inmensos, ¿cierto? Inmensos en información.
que realmente está disponible para ser útil, ¿no? Entonces no podemos indicar que es solamente generada. Que usemos la IA generativa para procesos posteriores y complementarios, sí, pero también se sustenta en data muy verídica, ¿no? Comprobada y validada. Exacto. Y bueno, ahí relacionado con las consideraciones éticas, lo que yo decía de la energía, pero aquí también nos mencionan que estudios hablan de que por cada prompt, ¿verdad?, que hacemos se consume un montón de agua también. O Sí, sea, los recursos que sí, genera esta sí, revolución industrial quinta que decía Ney, ¿verdad? sí. Definitivamente es parte Es bueno, parte de, el proceso y las opiniones mm, también para hacernos todavía más eficientes como cuencólogos futuros, ¿verdad? sí, Una cosa para mencionar sobre cómo se cita, definitivamente hay que mencionar, hay que sincerarse sobre el uso de esto, ¿verdad? Y en los artículos, ¿verdad? Decir, bueno, utilicé exactamente tal versión el modelo, ¿verdad? Como tal de la inteligencia artificial para tal y tal cosa, pero es muy sí, importante decir que posteriormente yo verifiqué los datos y yo asumo total responsabilidad de la información generada. Es muy importante, no podemos, y por eso, como expertos debemos comprobar lo que se está sí. generando, era lo que decía también Ney. Es un punto importante porque muchos de los temores o como, ¿cómo es que la palabra esta? Como críticas a la IA, es porque no la conocemos bien, ¿no? O sea, dicen, no, pero es un conocimiento errado, es dato informal y demás. Pero hay que informarse bien que es un data que proviene de bases de datos globales, mundiales, ¿cierto? Validados, y que la IA es una herramienta como tal, ¿no? Que del desarrollo humano. De hecho, ya están haciendo comparaciones que la aparición de la IA es como que cuando apareció la rueda o cuando apareció el fuego, ¿no? Ese tipo de cambio de paradigma va a estar en la humanidad. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Muy bien. Y la última, bueno, más o menos lo que hemos estado cuestionando, ¿verdad? O sea, se ha estado cuestionando que hasta qué punto consideramos que los resultados que nos da la IA pueden respaldarse para la toma de decisiones en la gestión territorial. Obviamente, bueno, Neya, Sí. responde de inicio y también complementaré. Sí, obviamente lo que te da la IA no es que tú tomes y ya entregas, ¿cierto? O sea, ese sería el peor error que hagas en tu vida. La IA es una herramienta, recuerden, herramienta, es como un asistente. Entonces, me genera algo y yo chequeo, reviso, y si algo no está bien, digo, aquí está mal, corrige o modifica o adecúa, ¿no? O cambia la metodología, entonces van interactuando. Sería un error garrafal, así, de hecho, ya lo digo, de que usted toma lo que te da la IA, lo copia y lo pega y se lo entrega como un reporte, ¿no? Ahí sería un error realmente muy grande. Exacto, y complementar eso, ¿verdad? Y un poquito traer a colación lo Claro. que vemos en la maestría. Obviamente no reemplaza y sí tenemos que hacer validaciones, sí tenemos que Sí. interactuar con la gente, sí hay muchas herramientas también, sí tenemos que pensar, sí tenemos que escribir nosotros y somos más exigentes también a la hora de ver cómo vamos a evaluar esos trabajos y Mm, ese proceso de producción que hay que hacer genuinamente. O sea, el reto es más grande para todo el mundo ahora. Entonces, nada más decir eso, ¿verdad? Que definitivamente reforzar. Yo creo que estamos muy bien en tiempo, ¿verdad? Hay también expresiones de agradecimiento por las tres sesiones. Tal vez, Ney, voy a recordar un poquito algunas cosas que hoy omití, solo para dejarles ahí clarito que tenemos, ¿verdad? El espacio para, digamos, obtener más información de la maestría, este tipo de cosas ujú. vamos a estar viendo. Aquí pueden en esta dirección web ver nuestro plan de estudios, que es parte de lo que estaban consultando. Y Cierto, disculpa recordarles, Laura, sí. disculpa, antes que me vaya, voy a compartir de hecho un vínculo de un asesor virtual, ¿cierto? De la maestría, ¿no? Ah, Justamente. sí, eso está excelente. Si quieres Ven, lo muestras, espérate, salgo y lo muestras para que entendamos. o sea, porque este tipo de herramienta hay que emplear de todo tipo, ¿no? Entonces aquí tenemos esta es le puse como nombre Hydro, ¿no? Aquí está Hydro, ¿cierto? Entonces ya uno puede acá interactuar con él. Para que si tienen algún tipo de consulta sobre la maestría, pues obviamente lo hagan ahí Ah, y él responde. Él péguelo, resp- péguelo ahí, Ney, en sí, el chat. eso quiero hacer Ahí acá. está, buenísimo. Y justo ahora que quiero copiar el vínculo, déjame acá. Creo que está en usuario. Tengo que ir acá a los GPTs. Este está como usuario, un ratito. GPTs. Sí, que estoy. Vamos a pegar ahí. Cualquier consulta ustedes la hacen al asistente o asesor, ¿cierto? Aquí está. Ujú, aquí está. Ahí, ¿no? Aquí está. Viera qué hora se me fue. Que
quiero compartirlo y no puedo. Interesante. Ahora que justo ahora se me ocurre compartirlo. Pero déjame que lo comparta acá del celular un ratito. Ok, en lo que haces lo pegas, Sí, solo le voy a sí. contestar ahí algunas preguntas que están surgiendo en este Dale, momento dale, dale. y es el recordatorio del proceso que sigue ahorita, ¿verdad? Están preguntando cómo es que hacemos para acceder al certificado. Aquí está. Simplemente nos escriben y obviamente nosotros vamos a verificar realmente la participación que se registra en Zoom, ¿verdad? Las 3 sesiones y nos manifiestan el interés de ese certificado en el correo cuencas@catiaccr y ahí mismo le vamos a responder con las modalidades para hacer efectivo el pago en ese sentido. E igualmente para el tema de la beca nos manifiestan el interés en el mismo correo y ahí vamos a dar el seguimiento correspondiente. Y lo último que voy a decir es que vamos a estarles avisando, ¿verdad? Próximamente porque queremos hacer una sesión, ¿verdad? Que podría ser un Facebook Live para los interesados específicamente, para mostrar un poco más el detalle y explicar, ¿verdad? Toda la integralidad de lo que se ve en la maestría. Esto bootcamp fue simplemente una pincelada, como decía uno de nuestros profes muy queridos, y esperamos realmente que haya motivado el interés, la curiosidad, la crítica. Todo es bienvenido y para nosotros ha sido un gusto poder estar estos 3 días otorgando parte de estos aprendizajes, estas ideas y estas actualizaciones. Y obviamente estamos totalmente en contacto y a la orden. Ney, no sé si quieres comentar alguna cosita más. Sí, solamente pues invitarles y que estamos acá abiertos tanto por la maestría o por contacto personal, redes. Siempre Katy es abierto a todos los profesionales, ¿cierto? De la región. Y estamos acá a la orden. Y si están interesados en la maestría, obviamente ahí tienen ahora ya el asesor virtual que los envié por el Que les chat. contesta más Sí, rápido. sí, más rápido y todo tipo de consulta y pueden preguntar N veces las cosas que quieran y él va a responder con mucha paciencia. Sí, Exacto. Pero obviamente el correo sí ya le vamos a atender sí, personalmente. Y luego exactamente. también llamadas y Ya. demás. Lamentablemente para los colegas que quieren conversar, este es un seminario, no es posible abrir micrófono, pero por favor, todavía si quieres, tengo a Edison que está levantando la mano, puedes escribir en el chat y tratamos de contestarte. No, es una modalidad seminario que no permite esa interacción en vivo, digamos, para abrirles a todos. De todas maneras, ¿verdad? Decirles que también vamos a retomar algunas otras preguntas que no hayan quedado, ¿verdad? No, dice que no está el enlace, Ney, no se colocó Sí, en el sí, chat, otra vez lo coloco ahí para que por seguro favor. ahí está de Sí, nuevo. Todo como si hay muchos mensajes, pues se va rápido. Ahí está, ahí está. ¿Lo ahí veo? está. Sí. Perfecto, perfecto. Entonces, eso estamos totalmente anuentes y en contacto, como recién comentó Ney, y también ya habrán visto algunos de ustedes que ya recibieron los correos con las grabaciones. Eso ya les ha llegado, ¿verdad? Les ha llegado la grabación de la sesión 1, la 2, y ahora vamos a empaquetar con Ney todo el paquete de información y ya ahí sería con las personas interesadas que han estado acompañando. Entonces, sin más, realmente el enlace tranquilo que le vamos a mandar también en el paquete. Es que se va muy rápido. Yo lo acabo de ver, pero algunos dicen que no lo están viendo. Em, exacto. Entonces, bueno, con eso realmente queremos de todas maneras y una vez más agradecerles por el interés, el tiempo, por acompañarnos todo este proceso y reiterar, ¿verdad? Como bien dijo mi colega Ney, Katy es un centro abierto a todas y todos, el contacto tanto para eso como para lo que se requiera en esta temática y más. Estamos, por supuesto, siempre encantados de estar colaborando y en interacción con todas y todos. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Bueno, buenas noches.